Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra séptima porción del libro de Génesis. Esta porción se llama Y salió, y nos encontramos en nuestra cuarta lectura. Estamos en el capítulo 30, en el versículo 14, vamos a empezar. Y para entrar en contexto, habíamos visto cómo pues Jacob se casa con Lea, también con Rachel, y pues Lea es la que empieza a tener hijos. Dios mira que Lea es menos amada en comparación con Rachel, y pues Dios abre la matriz, digamos, de Lea y empieza a tener hijos. Rachel no puede tener. Tiene 4 hijos, Lea, y deja de tener. Luego vamos a ver cómo Rachel le da a su sierva Bilhá, y Bilhá tiene 2 hijos. Luego Lea también le va a dar a su sierva Zilpa, y ella también va a tener 2 hijos. Y pues hasta aquí veníamos con este contexto. A partir de aquí vamos a empezar o a continuar con nuestra narración. Decíamos, estamos en nuestra cuarta lectura, capítulo 30, versículo 14. Dice: Y fue Rubén en los días de la cosecha del trigo y encontró dudaim. Dudaim o jazmines o higos, o hay diferentes versiones, digamos. En la Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros tenemos, dice mandrágoras. Y pues vamos a ver qué pasa con estas mandrágoras, o para qué sirven, o con qué fin Rubén las está buscando en el campo. Rubén es el primogénito, es el hijo mayor de Jacob, de Lea, y pues ya tiene aquí por lo menos unos 4 añitos más o menos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Dice: encontró jazmines en el campo y trajo a ellos a Lea, su madre. Y dijo Rachel a Lea: dame por favor a mí de los jazmines de tu hijo. ¿Para qué eran estos jazmines? O decíamos dudaim o mandrágoras. ¿Para qué eran esto? Bueno, se creía en la antigüedad, no sé si todavía se tenga ese conocimiento a la fecha, de que pues era una planta aromática que servía para perfumar y que también tenía ciertas propiedades que ayudaban a las mujeres a embarazarse. Entonces, bueno, no sabemos si con ese propósito Lea manda a buscar a Rubén esas plantas, porque decíamos, ella ya no podía tener hijos, o Rubén se las trajo a su mamá porque le parecieron bonitas, o no nos aclara la escritura. Lo que sí nos dice es que Rachel le pide de esas plantas. Ella sabe para qué son, ella sabe para qué funcionan, y le pide también que le comparta de esas plantas. Vamos a ver ahora la respuesta de Lea. Verso 15. Y respondió Lea a Rachel: ¿acaso te parece poco el hecho de haberte llevado a mi esposo y ahora pretendes llevarte también a los jazmines de mi hijo? Y podremos preguntar, bueno, a ver, espérame, o Rachel le pudo haber contestado: Jacob trabajó por mí, no por ti. A ti te dio papá por trampa, por engaño, porque papá es un estafador. Pero en sí Jacob se quería casar con Rachel. Quizá Rachel aquí pudo haber reclamado algo o decirle esta cuestión a Lea. Ahora, ¿por qué la respuesta de Lea, que dice: ¿te parece poco el hecho de haberte llevado a mi esposo? Recordemos cómo se sentía Lea. En un verso anterior decía que Jacob también la amaba a ella, pero amaba más a Rachel. Lea se siente desplazada, siente este dolor o pues sí, esto difícil en cuanto a mujeres. Quizá por esto es que en los años siguientes, cuando sea la entregada la ley, va a prohibir el matrimonio con hermanas, porque pues vemos cómo hay consecuencias de rivalidad, de celos, de diferencias muy fuertes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?, con la historia. Dice: ahora pretendes llevarte también a los jazmines de mi hijo. Y dijo Rachel: por eso se acostará contigo la noche esta a cambio de los jazmines de tu hijo. Y entonces vemos cómo Jacob pues dormía, digamos, una noche con una y otra noche con otra, y se iban como turnando. Parece ser que le tocaba el turno
de Jacob dormir con Rachel, pero Rachel desprecia pasar esta noche con su esposo y prefiere mejor las plantas estas, que decíamos posiblemente servían para quedar embarazada. Ahora vemos otro punto o un aspecto negativo pues para Rachel, porque en lugar de tener confianza en estas plantitas, pues hubiera sido mejor que le pidiera a Dios directamente, que estuviera con su marido y que ella pidiera quedar embarazada. Sin embargo, pues lo cambia, ¿no? Desprecia a su marido, prefiere las plantas, digamos, Lea lo compra o lo intercambian ellas. Dice el verso 16, y llegó Jacob del campo en la noche, recordemos que él está trabajando, pagando 7 años por Rachel, dice entonces, y salió Lea a su encuentro, como la esposa que era, sale y le dice, hacia mi carpa vendrás, porque pagar he pagado por ti con los jazmines de mi hijo. Vemos que le dice, hoy te toca conmigo. Prácticamente te alquilé o te compré. Y se acostó con ella en la noche, él, verso 17, y escuchó el Todopoderoso a Lea, y embarazó y engendró para Jacob un hijo quinto. Al decir escuchó, vemos nuevamente cómo Lea actuó, digamos, de la manera correcta. Lea está con su esposo, vemos que ora o pide, que por eso el verso dice, escuchó Dios a Lea. En lugar de Rachel, decíamos, era como un punto negativo de este aspecto, de tener más confianza, tener más confianza en estas plantas que pues en Dios. Dice entonces el verso 18, y dijo Lea, otorgó el Todopoderoso mi recompensa, por lo que entregué mi sirvienta a mi esposo. Y llamó su nombre Isahar. Isahar viene de esta palabra recompensa o un pago. Decíamos, o Lea lo expresa, como yo di a mi sirvienta, como yo tuve que compartir a mi esposo, tuve que doblegar mi ego femenino, pues Dios vio esta acción y me ha dado esta recompensa. Por eso el nombre Isahar. Verso 19. Y embarazó otra vez Lea y dio a luz un sexto hijo para Jacob. Y dijo Lea, me premió el Todopoderoso a mí con un premio bueno. Esta vez habitará conmigo mi esposo, ya que tuve para él 6 hijos. Y llamó Lea su nombre Zabulón. Zabulón es este pago o recompensa por, pues ahora los 6 hijos que tuvo. Y pues vemos esto muy, muy interesante o muy bonito, cómo en cada nombre de los hijos que tuvo Lea siempre reconoce a Dios. Recordemos con Rubén, vio Dios mi sufrimiento. En Simeón, escuchó Dios. En Leví es interesante, el que se va a llevar el sacerdocio no menciona ahí el nombre de Dios, es interesante. Después tenemos a Judá. Judá es el más bonito, decíamos, porque es agradeceré, totalmente un agradecimiento hacia Dios. Y vemos ahora cómo con Isahar y con Zabulón pues también da este agradecimiento o este reconocimiento pues de que Dios viene todo. Y vamos a seguir leyendo, esto se pone más interesante. Dice el verso 21, y después tuvo una hija y llamó su nombre Diná. Aquí no nos menciona, se embarazó o concibió, dio a luz, directo nos dice, después tuvo una hija. Y es interesante también que le pone Diná, Din, o lo habíamos visto con Rachel cuando le pone Dan, que es juicio, justicia. Din también viene de justicia. ¿Por qué Dina ahora menciona esta justicia? ¿O justicia de qué o para qué o por qué? Dice la respuesta, verso siguiente, verso 22, y recordó el Todopoderoso a Rachel. ¿Y recordó? A Dios no se le olvida nada. ¿Qué quiere decir recordó? Podemos unir o hacer la conexión entre estos dos textos. Lea queda embarazada una 7ª vez. Bien pudo haber tenido un 7º hijo, pero nos ponemos en, como hemos aprendido ahora de Lea, que era constante en cuanto a sus oraciones y que siempre tenía esta fe en Dios y el nombre de Dios siempre estaba presente en ella. ¿Cómo? Y aparte que le pone Diná, una mujer, juicio. ¿Qué significa esto? Podemos entender o deducimos por esto que Lea, al verse embarazada nuevamente, ella
ora a Dios y pide, porque pues dice, yo ya tuve 6, ahora estoy esperando un séptimo. Las siervas ya tuvieron 2 cada uno, y mi hermana, ¿qué va a hacer de ella? ¿No va a tener hijos? ¿Ella no va a engendrar para Jacob? ¿No va a continuar con la línea de Abraham, Isaac? ¿Qué va a hacer de mi hermana? Lea, podemos deducir que Lea ora a Dios y pide porque este bebé sea ahora una mujer, que haga Dios este juicio, esta justicia para Rachel. Vemos esto bonito porque antes habíamos visto cómo Rachel, cuando tuvo Bilhá sus hijos, Rachel dice, se hizo justicia, y luego dice, luché con mi hermana. Rachel no lo estaba viendo por un lado correcto o de una manera bien. Incluso dice un verso que ella tenía envidia de Lea por sus hijos. Pero vemos aquí que Lea, muy, en un acto muy altruista, muy noble, pide también por su hermana, que Dios haga esta justicia con su hermana y que a ella le dé una hija. Por eso podemos entender que ahora Lea tiene una hija y que entonces Dios, haciendo este juicio, atendiendo a la súplica de Dina, Dios se acuerda de Rachel y dice, continúa el verso, y escuchó a ella el Todopoderoso. Nótese también que no nos dice tal cual ella, si se está refiriendo a Rachel o a Lea, o puede ser que a las dos. Rachel vimos como en un principio le reclamaba a Jacob y le decía a Jacob, dame hijos. Ahora puede ser que Rachel ya creció espiritualmente, digamos, maduró, y ahora ya pide hacia Dios, ya entendió como para dónde es el camino o cuál es lo correcto, lo que se debe hacer. Dice, y abrió su vientre, verso 23, y embarazó y dio a luz un hijo. Por fin, después de tanto tiempo, de tantos embarazos, Lea tuvo 7, 6 hombres, una mujer, Bilhá y Zilpá tuvieron 2 cada una. Entonces vemos que por fin va a tener hijos Rachel. Y dice, verso 23, y embarazó y dio a luz un hijo, y dijo, recogió el Todopoderoso a mi vergüenza, y llamó a su nombre Yosef, como diciendo que aumente, este es el significado de Yosef, que aumente, Dios para mí, un hijo otro. Y bueno, vemos que después de tanto tiempo, Rachel, en lugar de agradecer, pues sigue viendo de una manera, dice, quitó Dios mi vergüenza. De nuevo es como ella. Y luego dice, y que aumente otro. Decíamos, no es como lo más correcto. Después de tanto tiempo que pasó, lo ideal sería agradecer a Dios. Pero bueno, decíamos, no queremos juzgar o criticar a Rachel. Entendemos lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. Solo vemos que pues le falta un poco quizá de fe o de confianza en Dios. Vemos en ese aspecto que Lea es la que tiene más, pues está más conectada con Dios, tiene mayor fe. Continuamos entonces con el 25. Y fue cuando dio a luz Rachel a Yosef, y dijo Jacob a Labán, mándame y me iré a mi lugar de origen, a mi tierra, esto es, pues a Canaán. Le está diciendo a Labán, yo me regreso a mi tierra. Ya vio que Rachel por fin pudo tener un hijo. Se habían cumplido ya estos 7 años de labor también. Y es interesante también cómo en 7 años nacieron 11 hijos varones y una mujer. Vamos, si lo calculamos, 12 meses por 7 años, pues son 84 meses. El periodo de gestación de un bebé normalmente es de 9 meses, pero 9 pues no cabe en esos 84 meses, más bien daría a 7. Digo, no sabemos si esto fue así, que cada bebé fue de 7 meses, no lo sabemos, solo decimos haciendo cálculos, haciendo cuentas. Pero bueno, lo que sí resalta, o lo que sí sobresale, es que los hijos de Jacob, los 11 hijos, y Dina, nacieron en este periodo de 7 años.
Y pues vemos que Jacob pide ya irse, regresarse a su tierra. Dice verso 26, dame a mis esposas y a mis hijos, que trabajé a ti por ellos, y me iré, porque tú supiste de mi trabajo. Es decir, Jacob le está diciendo, yo me esmeré, yo cumplí mi parte del trato, es tiempo de que pues cumplas el tuyo también. Verso 27, y dijo a él Labán, si por favor encontré gracia en tus ojos, he comprobado que me bendijo Dios por tu causa. Y vemos esto, pues quizá un poco extraño por parte de Labán o por parte de un suegro que le hable así a su yerno. Si he encontrado gracia delante de ti. Un poco extraño por parte de Labán. Vamos a ver después que, en realidad esto, decíamos, Labán es muy materialista. Labán, que su significado es blanco, de blanco no tiene nada, y lo vamos a ver en la lectura, si Dios permite, del día de mañana, las tretas o los engaños que le hace a Jacob. Ya vimos uno, que le dio a la hija mayor en lugar de a la hija menor, y queriéndose justificar, porque dice, es que en esta tierra, pues se acostumbra primero a la mañana, ¿y por qué no se lo dijo al principio del trato, no? Vemos entonces, pues cómo Labán le trata de buscar para que Jacob se quede más tiempo. Y algo que sí reconoce, aun siendo un malvado, dice que la bendición que tiene en su negocio, pues es gracias a Jacob, que gracias, o por medio de Jacob, Dios le bendice. Y pues este también es un consejo para los negocios, el ser honestos o el ser buenos, como Jacob, el trabajar esmeradamente y esforzados. Y pues Dios da esta recompensa en el negocio, un consejo también que nos llevamos. Y pues hasta aquí concluimos con esta cuarta lectura. Continuaremos, si Dios permite, el día de mañana. Paz a vosotros.